Bueno, vamos a empezar entonces con Unit 2, o perdón, con la unidad 2, estamos en lengua. Y como siempre, o como va a ser siempre, como va a ser lo habitual, vamos a empezar con, igual que hicimos también con el tema 1, e insisto, como más o menos era habitual, lo primero que vamos a ver de cada unidad va a ser siempre el tipo de texto o la tipología textual. Hola. Entonces, como digo, pues el texto, ¿no? En este caso el texto descriptivo, la descripción, en este caso el primero el primer. Hola, Javi, buenas tardes. Bueno, pulsamos ahí. Al igual que ocurría con la narración, ¿vale? Pues el tipo de texto que vemos normalmente, pues lógicamente es un texto común y, o sea, es cotidiano y demás. Hola, adelante. Vale, en este caso vamos a hablar de la descripción, ¿vale? Bueno, pues como es habitual, pues hay una serie de, de elementos más prácticos que luego ya comentaremos y vamos a visualizar a través de la sección la teoría, pero recordad que, y yo siempre lo recomiendo, que lo mejor para estar organizado, etcétera, es acudir a teoría en PDF, ¿vale? Es decir, a esta sección que está en el principio de la aula virtual, por favor, descargadlo allí, aunque yo lo haga a través de la sección, pero mejor hacerlo allí porque allí lo tenéis todo organizado y sin más problemas. Bueno, pues vamos a ello, textos descriptivos. Bueno, al igual también que ocurría con la narración, algo parecido, cuando nosotros hablamos de descripción o de texto descriptivo, así que sin necesidad de que yo os contara nada, podría más o menos de explicarme en qué consiste, ¿no? Si cuando hablábamos de narración decíamos contar una historia, y eso salía así, como digo, de forma casi que natural, cuando hablamos de descripción o de texto descriptivo, pues es escribir algo, es decir, contarme las características, las cualidades de una persona, de un objeto, de un lugar, etcétera. En eso consiste la descripción. Hacer una explicación de las cualidades, las propiedades, las características de persona, lugar. Mira, siempre me gusta leer, ya sabéis, la definición que se ofrece ahí, eh, que digamos una definición un poquito más técnica, más lingüística. Siempre me gusta verlo porque, pues bueno, a partir de ahí, lógicamente, eh, tirando un poco del hilo, encontramos o ampliamos más. Fijaos cuál es como digo, la definición aquí. La descripción es la pintura con palabras, una variedad del discurso mediante la que se atribuye a los objetivos determinadas cualidades o propiedades con las que pretendemos que la persona que nos escucha o nos lee se cree una imagen mental del objeto descrito. ¿Qué quiere decir con eso? Lo de pintura con palabras. Decía, la descripción, el texto descriptivo oral o escrito, ya sabéis que siempre cuando hablamos de texto es cualquiera de las dos opciones. La descripción, cuando alguien hace una descripción o yo leo una descripción, escucho una descripción o yo mismo creo una, lo que estamos haciendo es del referente de aquello que describimos, persona, lugar, objeto, etcétera, indicar, enumerar, recopilar sus características, cualidades, propiedades, aquello que hacen, todos esos elementos que hacen que lo que estamos describiendo sea ese objeto o esa persona o ese lugar. De manera que cuando alguien nos escucha o nos lee enumerar, describir ese objeto, es decir, referirnos a esas cualidades o a esas propiedades de lo que estamos describiendo, en su mente se está creando una imagen mental, por eso es pintura con palabras, de aquello que, como digo, estamos describiendo. Cuanto más detallada sea la descripción, cuanto mejor sea esa descripción, la imagen mental, esa pintura que se está creando en la mente con palabras, será más cercana, más próxima a la realidad. Esa es la importancia de hacer una buena descripción, ¿vale? Es decir, cuanto más cercana sea esa imagen que yo me creo
a la realidad, es decir, a aquello que me están describiendo, quiere decir que la descripción será mejor, ¿vale? Básicamente, por lo tanto, lo que estamos haciendo, lo que el texto descriptivo hace es conectar o conectarnos con la realidad, con algo que existe en la realidad. Ahora después veremos algo tangible, es decir, algo que yo puedo percibir por los sentidos o no, o algo más abstracto, ¿vale? Por lo tanto, describir, representar verbalmente algo que existe en la realidad y el receptor, el que nos escucha o nos lee, a través de esa representación, a través de esa enumeración de características, rasgos, etcétera, se creará en su mente una imagen, esa pintura comparativa, ¿vale? Pero insisto, es importante, me gusta resaltar esto de que es un texto que nos conecta con la realidad, ¿vale? Nos conecta bastante con la realidad, porque se toma un referente que, lo, que tenemos ahí en la realidad y hacemos mediante esa descripción, mediante esa enumeración de rasgos y características, que quien nos lee o nos escucha lo lleve a su mente. Surge en su mente esa imagen, ¿no? Esa representación mental. Bueno, vamos a ir hablando de diferentes aspectos, como por ejemplo tipos de descripciones, características de la descripción, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por estas categorías de tipos de descripción. Bueno, hay como dos clasificaciones, ¿vale? Hay como dos categorías de descripciones. Bueno, hay más, pero nosotros nos vamos a centrar en estas dos, que son según el objeto descrito, es decir, qué tipo o qué es lo que estamos describiendo, cuál es ese referente que tenemos en la realidad para describirlo, y según la finalidad, es decir, con qué propósito, para qué hago yo una descripción. Ambas categorías, según el objeto y según el propósito o la finalidad, es decir, según para lo que hagamos la descripción, no son incompatibles, ¿vale? Es decir, que un mismo objeto se puede describir, o sea, que ambas categorías se pueden combinar. Es decir, ok, yo pues describo un lugar de forma objetiva o describo una persona de forma subjetiva. Es decir, que ambas categorías se pueden combinar, no son opuestas ni excluyentes. Bueno, ¿qué clasificación, qué tipo de descripciones tenemos según lo que describamos, según ese objeto? Bueno, la primera categoría es topografía. La topografía, como dice ahí, es cuando describimos un lugar, entendiendo lugar de forma general, ¿no? Pues como una atmósfera, un paisaje, un contexto, ¿no? Es decir, que no solamente un lugar pues que sea una construcción física o algo natural, ¿no? Sino que se refiere, le digo, lugar en sentido amplio. De hecho, si comentáramos que el otro día cuando estuvimos hablando de los compuestos, de las palabras compuestas y decíamos esto de compuesto oculto, ¿no? Que vimos el ejemplo aquel de cronografía y demás. Bueno, pues topografía es un compuesto oculto, porque topos significa lugar en griego y grafía, pues es dibujo, representación, por lo tanto, topografía, pues una representación del lugar. También podemos describir, y estas son descripciones normalmente de cierta complejidad y cierta dificultad, que son las llamadas realidades abstractas. ¿Qué quiere decir eso? Yo decía antes que una descripción se puede hacer de algo tangible, es decir, de algo que se percibe por los sentidos, pero también de situaciones, normalmente emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, conceptos, que no son físicos. ¿Cómo describes tú el amor? Los celos, la ambición, el deseo de superarse. Todo eso son, como ya digo, realidades abstractas que no percibimos por los sentidos. Percibimos sus consecuencias. Es decir, que si alguien está celoso, tiene celos, pues de repente, pues no sé, rompe con su pareja o, bueno, veríamos la consecuencia, pero los celos no. Bueno, pues aún así, aunque nos enfrentemos a realidades abstractas, a estos eh, elementos no tangibles, también se pueden describir. Es más, yo diría que la literatura, gran parte de la literatura, casi toda la literatura, en realidad van un poco encaminada a describir aquello que no podemos ver. El arte está encaminado a describir aquello que no podemos ver. Y
Dentro de esta clasificación, después de la topografía y de las realidades abstractas, nos quedaría la categoría de la descripción de personas. Que aquí, dentro de esa descripción de personas, también vamos a tener diferentes apartados. Bueno, por ejemplo, si a mí lo único que me interesa por describir es el aspecto físico, hablaríamos entonces de, y estos son nombres un poquito así más, ¿no? Prosopopeya o prosopografía, cuando lo único que necesito saber o describir es lo físico. Si lo que necesito saber o describir es la personalidad, cómo es alguien, cómo actúa, sus actitudes, entonces hablaríamos de etopeca. Es esa otra parte más psicológica, como digo, de personalidad, de comportamiento. Eso se llamaría etopeca. Si ahora combinamos ambos, es decir, yo quiero, digamos, una descripción total, lo físico y lo personal, psicológico, etcétera, hablaríamos de retrato. El retrato es la descripción total de la persona, que combina ambos aspectos. Aquí hay un paralelismo muy claro con la pintura. De hecho, en el género, en el arte, en pintura, como digo, también hay un género que se llama retrato en donde el pintor lo que hace es eso, a través del cuerpo o el busto o la cara que pinta en ese cuadro, reflejar no solo el aspecto físico de la persona, sino también su personalidad. Claro que eso solo está al alcance de los grandes genios, ¿no? Yo decía el otro día, ponía en otra clase un ejemplo muy claro que además podemos ver en el Museo del Prado, el cuadro de Goya, uno de nuestros pintores no solo importante en España, sino a nivel universal, o sea, la pintura universal, el arte universal, que es el llamado El retrato de la familia de Carlos IV. Es un cuadro, no es pequeño, de donde aparece la familia de este rey, el rey, su mujer y hijos, los abuelos están por ahí. Bueno, pues ahí Goya no solo retrató, pintó para que viéramos cómo eran físicamente y están perfectamente, eh, perfectamente reflejados, ¿vale? Sino también a través precisamente de las expresiones, del lenguaje corporal, Goya también quiso decirnos, quiso contarnos cómo eran psicológicamente, si tenían una buena voluntad, si eran más listos, si eran menos listos. Entonces es, digamos, un retrato, pero en pintura, pero específicamente cumple exactamente igual los preceptos del retrato por escrito, de la descripción por escrito. Si esa descripción personal lo que hace es, digamos, tiene un carácter de burla, un carácter más cómico, incluso a veces esa burla o ese carácter cómico tiene cierta idea despectiva, de desprecio, de ridiculizar a la persona que se está describiendo, hablaríamos de una caricatura. E igualmente, también, bueno, pues en periódicos, en publicaciones, cuando precisamente quiere hacer una crítica, una burla o ridiculizar a un personaje, se le dibuja de una manera un poco exagerada, grotesca. Pues igual ocurre con la descripción, ¿no? Si se quiere hacer una burla, ridiculizar a alguien, se puede hacer esa descripción llamada caricatura. Y por último, el autorretrato. Es cuando el que escribe o eh, emite, ¿no? O dice la descripción, lo está haciendo sobre sí mismo. E igual en pintura. También hay cantidad de ejemplos de autorretratos, ¿no? A lo largo de la historia. Yo decía también el otro día, por si a alguien interesa le llama la atención, Rembrandt, que es este pintor, bueno, que ya no se puede decir holandés, que ahora hay que decir de los Países Bajos, pero bueno, que también uno de los más grandes genios de la historia de la pintura, durante toda su vida, durante toda su trayectoria o carrera como pintor, desde que era joven hasta el final casi de sus días, se retrató un montón de veces a lo largo de su vida. Entonces puede ver uno perfectamente la evolución física y psicológica también, desde que es joven hasta que ya mayor. Bueno, pues esto es descripciones, tipo de descripciones en cuanto a lo que describir. Compatible, como decía, con este tipo de descripciones según su finalidad, es decir, cómo clasificamos las descripciones de acuerdo a la finalidad, es decir, al propósito, al objetivo que yo tengo de hacer una descripción. Hay dos, objetiva o técnica y subjetiva o literaria. Bueno,
Mira, la objetiva técnica, más o menos un poco por lo que dice, pues ya podemos suponer que nos quiere decir, son aquellas descripciones que, a lo que se refieren, por lo que describen, que normalmente aquello que describen lo hacen, ¿no? La descripción que se hace lo hacen eh, con unos fines de carácter técnico, científico, es decir, con un carácter práctico. Las descripciones objetivas, lo que nos cuentan, lo que describen, lo hacen para que el receptor, quien lee o escucha esa descripción, use algo, siga unas instrucciones, realice un experimento científico. Es decir, la finalidad, como está diciendo, es una finalidad práctica. Nos están diciendo mediante esa descripción cómo podemos hacer algo. Por ejemplo, si nos explican cómo funciona un ordenador, lo hacen a través de una descripción objetiva. Si nos comentan, por ejemplo, cómo montar un mueble, pues sería una descripción objetiva o técnica, ¿vale? Es decir, descripciones que se utilizan para informar a través de la enumeración de esas características cómo se hace algo, procedimiento, un experimento científico, montar un mueble, utilizar un objeto. Es por ello, como dice ahí, que tienen que ser exactas, claras y precisas. Es decir, no puede haber confusión, no puede haber ambigüedad. Si a mí me están explicando cómo funciona un ordenador y me lo están describiendo, insisto, para saber cómo se utiliza, pues no puede haber, digamos, contradicciones, no puede haber ambigüedad. Es decir, me tiene que quedar claro cómo funciona. Por lo tanto, exactitud, claridad, precisión. Teniendo en cuenta esto que he dicho, que son descripciones cuyo objetivo es un objetivo práctico, informativo, porque nos dicen cómo hacer algo, cómo utilizar algo, van a aparecer, por ejemplo, en textos científicos, en manuales, en textos, como dice, bueno, pues, de carácter social, diccionarios, enciclopedias, libros de texto, ¿vale? O que nos explican cosas como manuales, noticias, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, como veis, tipos de texto que utilizamos para consultar, para saber cómo se dice, cómo se hace algo. Ese es el tipo de descripción que estamos hablando al referirnos a la descripción objetiva, ¿vale? Como he dicho antes, tienen que ser exactas, claras, nada de contradicciones, nada de ambigüedades, nada de confusiones. Todo tiene que estar muy claro, muy bien explicado. Normalmente siguiendo un orden sistemático, es decir, primero lo que hay que hacer primero, segundo lo que hay que hacer segundo. En este tipo de descripciones, el orden lógico, como dice en el último punto, es muy importante. Describir ese procedimiento, ese proceso, ese uso de ese objeto, etcétera, siguiendo el orden en el que hay que hacerlo. Eso es importantísimo. Y al ser textos objetivos, ni me interesa, ni necesito, ni requiero opiniones del autor, ni el juicio del autor, si le parece bien, si le parece mal. No. Oye, dime cómo funciona el ordenador, dime cómo pongo en marcha el móvil, dime cómo llevo a cabo este experimento científico. Pero nada más, no necesito saber, porque es más, ese otro tipo de elementos, como una opinión, juicio, etcétera, lo único que harían es entorpecer, hacer más difícil la comprensión de aquello que me estás intentando contar o decir. El lenguaje es predominantemente, como dice ahí, denotativo. ¿Qué quiere decir denotativo? Denotativo es cuando utilizamos palabras, estructuras, con su significado literal. Es decir, que si yo digo, gira la mesa 90 grados, girar es darle la vuelta y mesa es el mueble. Es decir, no hay ningún segundo significado, no hay como ninguna metáfora, nada, no, no. El lenguaje que utilizamos en las descripciones objetivas es denotativo. Es el significado al cual aparece en el diccionario. Es el primer significado, a lo que directamente se refiere esa palabra o estructura que utilizamos. ¿Vale? No insisto, no es una metáfora, no es un símbolo. Si decimos pulsa la tecla 8 es con tu dedito, presionar sobre la tecla 8 y que salga lo que tenga que salir. ¿Vale? Eso es el lenguaje denotativo. Ya más adelante en el curso volveremos sobre esto de la denotación y demás.
Frente a estas descripciones objetivas o técnicas, nos encontramos con la descripción subjetiva o literaria, pues que es todo lo opuesto. Si en la otra se nos describía de forma precisa, clara, exacta, una serie de elementos, o se nos describía un objeto, una persona, etcétera, con un fin concreto, con un fin práctico, para hacer algo, en este caso, la descripción subjetiva lo que pretende no es explicarnos, no es decirnos cómo hacer algo, sino que a través de lo que nos describe, a través de esta enumeración de características o cualidades, lo que pretende es crear belleza. Es decir, que cuando yo escuche o lea esa descripción, me sienta bien. Se cree en mi mente una imagen bella, placentera. Es decir, es más bien una experiencia como de carácter estético. Las descripciones subjetivas o literarias lo que pretenden es crear sensaciones. No que tú utilices algo concretamente, no decirte a través de una descripción cómo puedes hacer algo, no, sino que a través de esa descripción tú te sientas bien, crees esa imagen de belleza. Es decir, transportarte, o mejor dicho, transmitirte una sensación estética, de bienestar, de belleza, ¿vale? Por eso llamamos subjetivas o literarias, porque fundamentalmente, aunque no exclusivamente, pero fundamentalmente se van a encontrar en la literatura, ¿no? Que es el espacio, ¿no? O los textos más propios para precisamente, ¿no? Descripciones de este tipo, descripciones para crear belleza, para transmitir una sensación y al fin y al cabo una emoción. Aparecen, como estoy diciendo, los textos literarios fundamentalmente, pero también, por ejemplo, en canciones. Muchas veces que una canción también puede ser casi como una poesía. O incluso a veces en una noticia o en una crónica en un periódico, ¿vale? Es decir, podemos encontrar estas descripciones un poco más artísticas, si se puede. Insisto, no tiene ningún fin práctico. No te describo nada para que hagas algo. Te describo algo para que sientas belleza, para que tú mismo te sientas bien, para que tengas una sensación de bienestar placentera, que resulte, como digo, bello aquello que estás viendo descrito. Al ser subjetiva, como estamos diciendo, pues lógicamente aquí sí que nos vamos a encontrar con opiniones del autor, con su valoración. El hecho mismo de estar describiéndolo desde su propio punto de vista ya es una valoración, fijándose, digamos, en aspectos concretos que a ese autor o esa persona le resultan más bellos, ¿no? O que potencian esa belleza, esa sensación estética que están intentando transmitirnos con la descripción subjetiva, ¿no? Vais a encontrar, por supuesto, muchos adjetivos. Vais a encontrar lo que llamamos figuras retóricas, que también trataremos más adelante, o lo que yo llamo un poco más coloquialmente trucos del lenguaje, es decir, comparaciones. Eh, Era tan bella como el amanecer, o metáforas, o símbolos, ¿vale? Es decir, este tipo de trucos, como digo, del lenguaje que normalmente encontramos en la literatura, en la poesía. Y es por ello que frente a la descripción anterior, en donde el lenguaje decíamos que era denotativo, es decir, que era el significado literal, aquí vamos a encontrar fundamentalmente un lenguaje connotativo, es decir, el significado no es el literal, sino que se toma un significado figurado, metafórico, simbólico de la palabra. Me explico. Si yo digo perla, su significado denotativo sería, pues, este elemento orgánico, ¿no? Bueno, si son perlas de verdad, claro, si son de bisutería. Si son las perlas de verdad, como digo, este elemento orgánico que crean, pues, las joyas y demás, ¿no? Y que se recolecta, recopila y demás. Ese sería el significado denotativo, ¿no? Ese elemento orgánico que se considera una joya por su belleza. Pero si, por ejemplo, en una poesía alguien se refiriera a las perlas que engalanaban su boca. Eso sería connotativo, porque ahí perla no sería ese elemento orgánico, sino que serían los dientes. Pero al que ha escrito, al que ha hecho esa descripción, le resultan tan bellos que los compara precisamente con unos elementos, con unas joyas como son las perlas. A eso nos referiríamos con el lenguaje connotativo. Y este tipo de lenguaje es el que predomina en las descripciones subjetivas. ¿Vale?
Por lo tanto, dos clasificaciones, como he dicho, que no son contrapuestas, ¿vale? Sino que podemos completar. Por ejemplo, un retrato puede ser una descripción subjetiva o una topografía puede ser una descripción objetiva, ¿vale? Es decir, que se pueden comer. Ya sabéis, como siempre, si no me lío a hablar, 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 cualquier pregunta, duda, directamente a través del chat aquí, la podéis. Por el siguiente apartado dice aspectos pragmáticos. Bueno, vamos a hacer una referencia breve porque no es esta quizá la parte más importante, pero bueno, vamos a destacar algunos aspectos referidos a la descripción. Bueno, el primero, eso que veis ahí marcado como naturaleza híbrida, no solo se refiere a la descripción, esto se refiere un poco en general, ¿vale? Disculpadme, pero es que no sé cómo demonios quitarle el aviso de los mensajes al móvil. Así que si escucháis el ping ping, disculpad, pero es que ya digo, no hay forma. Está quitado, Simona, pero no sé por qué, y está ahí sigue él como si nada. Pero bueno. Bueno, decía, lo de naturaleza híbrida se refiere no solo a la descripción, sino a los textos en general. Mirad, nosotros ya hemos visto este segundo texto que vemos, ¿no? En la unidad uno vimos la narración, ahora la descripción, y así sucesivamente iremos viendo a lo largo del curso diferentes tipos de textos. Lo de la naturaleza híbrida se refiere al hecho de que no penséis que hay textos puros, es decir, que un texto va a ser solo una descripción, o que un texto va a ser solo una narración, o que un texto va a ser solo cuando lo veamos una argumentación. No. Lo habitual, porque así ocurre, digamos, en la vida real, y así ocurre, digamos, cuando utilizamos el lenguaje, es que al hacer un texto, al crear un texto, sea un texto que mezcle diferentes tipos. Es decir, que si, por ejemplo, yo hago una narración, pues seguro que habrá una descripción. Si hago una descripción, de repente puedo meter una argumentación o un razonamiento de algo, etcétera, etcétera. A eso se refiere con naturaleza de vida. Los textos orales, etcétera, siempre van a ser híbridos, siempre, es decir, no habrá textos puros, que solo sean una cosa. Eso sí, ocurrirá, y por eso lógicamente distinguimos, que un tipo concreto será, digamos, el predominante. Por ejemplo, pues si yo leo una novela, eso es una narración. Luego ahí vamos a encontrar descripciones, seguramente encontraremos textos argumentativos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente el texto que predomina, el tipo de texto fundamental ahí sería una narración. Pero aún así se mezclan otros tipos de texto. ¿Vale? A eso nos referiremos, siempre nos referimos con naturaleza híbrida de los textos. Bueno, los que pasasteis por el nivel uno, quizá os acordáis de cuando estudiamos las funciones del lenguaje. Que era, oye, ¿para qué se utiliza el lenguaje? Pues se utiliza para hablar del propio lenguaje, función metalingüística. Se utiliza para jugar, digamos, o como para darle mucha importancia a la forma, ¿no? De la función poética, etcétera, etcétera. En el caso de la descripción, esto simplemente como mero apunte, la función principal cuando hacemos una descripción es la función referencial, es decir, como comentaba y sugería al principio del texto y tal, la conexión con la realidad. Referirme, hablar de algo que encuentro objetivamente fuera en la realidad. Por eso la función principal es referencial, porque insisto, las descripciones lo que hacen fundamentalmente es conectarnos con la realidad. ¿Vale? No es la única, es la principal, no es la única función del texto descriptivo, porque como ves puede ser también, por ejemplo, si es esta descripción de tipo subjetivo, pues será, podría tener una función expresiva, es decir, hablar de emociones, de sentimientos. A veces también una descripción, cuando me pide que haga algo, cuando es una descripción objetiva y me está explicando, ¿no? A través de esa enumeración de elementos cómo hacer algo, pues será una función conativa, porque me llama la atención sobre, pulsa aquí, a continuación te vas a la siguiente pantalla. La función conativa era la de llamar la atención, decirle al receptor, oye, es esto, oye, no sé qué. Ahí hablan de un anuncio, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Volviendo a la descripción subjetiva literaria, pues una función poética, lo hemos dicho antes, crear belleza, hacer algo, una descripción que cree, digamos, esa sensación de estética, ¿no? Bueno, eso un poco para conectarlo con las funciones del lenguaje.
Por último, retomamos algo que que ya vimos en la narración, y era el punto de vista. Decíamos, oye, el narrador, quien cuente la historia, siempre va a ser un punto de vista, es decir, nos va a contar la historia desde una perspectiva concreta. Pues algo parecido ocurre con las descripciones. Un mismo objeto, entendiendo por objeto a describir una persona, una cosa, un lugar, etcétera, puede ser también descrito de diferentes maneras según la perspectiva, según el punto de vista que lo vea. Los días vengo poniendo como ejemplo un castillo que está en un pueblo, ¿no? Bueno, pues si yo hago una descripción desde la perspectiva histórica, desde el punto de vista histórico, ¿vale? O del tiempo, ¿no? Pues entonces esa descripción en qué se fijará. Pues en características que me digan a mí cuándo fue construido. Pues es del siglo XIV, porque tiene una almena de este tipo. La torre es de tal altura que es el tipo de torres que se hacían en ese momento, etcétera, etcétera. También puede haber una descripción un poquito más subjetiva en donde se nos describa ese lugar teniendo en cuenta qué supone para el pueblo, es decir, cuál es el sentimiento, la emoción que tienen los que viven en el pueblo respecto de ese lugar. Y entonces, por ahí dice, bueno, pues el castillo es un lugar muy querido, hay esa pendiente que a todos nos recuerda a nuestros juegos infantiles, porque ahí nos reuníamos a la entrada para... Y esa será una descripción desde otro tipo de otro punto de vista, ¿no? Más eh, emocional, más subjetivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, que dependiendo de ese punto de vista, dependiendo de esa perspectiva, la descripción también puede cambiar. Si en una misma descripción utilizamos diferentes perspectivas, pues ya digo, pues el castillo. Primero empezamos con una descripción histórica, luego podemos seguir, por ejemplo, con una descripción más técnica referida a, del punto de vista del turismo que supone para el pueblo. Podemos terminar con una descripción, como hemos dicho, más emocional, más subjetiva, hablando de qué supone para la gente. Bueno, pues si mezclamos diferentes perspectivas, diferentes formas definitivas de describir, la descripción será más completa y más rica. ¿Vale? Pero bueno, que tengamos en cuenta esa idea de la perspectiva y dependiendo de la perspectiva, pues nos centraremos en unos detalles o, bueno, ¿vale? ¿Todo bien por ahora? ¿No hay preguntas? No sé lo que digo, o es que es horrible la explicación y de repente luego ya la recuperamos y tal, o es tan maravillosa que se estoy dejando sin palabras. Más bien yo creo que puede que sea la primera, más cercana a la primera que a la segunda. Pero bueno, Perdón, vale. Sí, ¿esto dime, cómo José Manuel. puede, esto cómo puede presentarse en el examen? Buena pregunta. Eh, pues una forma, por ejemplo, puesto que ya sabéis que en el examen se va a incluir un texto, es eh, que yo te presente una imagen y te diga, mirad, esta es una imagen tal, describe esa imagen. Y tú, objetiva, subjetiva, como te dé la gana, me haces una descripción de esa imagen, por ejemplo, puede ser una. O, y si no se os pide escribir sobre eso, pues de repente jugar con o preguntar acerca de las características de la siguiente manera. Yo te puedo dar, por ejemplo, seis características, cinco características de las que estamos estudiando del texto descriptivo. Y te digo, aquí tienes características del texto descriptivo, pero dos son falsas. O dime de estas características cuáles son verdad y cuáles no. Otra forma de preguntar. Pues más o menos, José Manuel, y a todos, entre una de esas dos opciones estaríamos un poco la manera de preguntar. Ahora comentamos. Vale, entonces más o menos eso sería, y esto creo que es un poco válido, ya que José Manuel ha hecho la pregunta, para los tres tipos de texto que vamos a ver en este trimestre. Una opción, o bien que yo te pido que escribas un texto de ese tipo, una narración, una descripción, bueno, no recuerdo ahora mismo cuál es en la unidad 3, o que la pregunta de alguna manera juegue con o incida sobre las características, ¿no? Esto que he dicho. O, por ejemplo, cuando vimos la narración, que yo os decía, pues os pongo un pequeño fragmento, un texto, una pequeña historia, y te hago varias preguntas sobre, oye, ¿cuál es el narrador? Eh, ¿Crees que es un narrador objetivo? Preguntarte un poco sobre el texto, sobre características. ¿Vale? Bueno, como decía, vamos a terminar ya la descripción, o este recorrido, ¿no? De la descripción con pues algo práctico, ¿no? Ya antes que estábamos
hablando precisamente de lo práctico y tal, que son, como dicen, los aspectos lingüísticos. Es decir, qué características, qué vocabulario, qué palabras, qué tipo de estructura, etcétera, encontramos en un texto que lo convierte en una descripción. Esto ya no son características así, sino, oye, vamos a lo material, a las palabras que utilizamos, al lenguaje que utilizamos. Si habéis pasado esto, y si no, pues yo lo digo ahora mismo, no hay referencia, no hay mención a las estructuras. Es decir, en la narración veíamos, oye, la estructura del texto narrativo, recordad, siempre que hablamos de estructura en un texto, nos referimos a el orden en el que aparecen los contenidos en ese texto, cuáles, digamos, cuáles son las partes en las que se puede dividir ese texto. En el caso de la descripción no hay estructura fija. No te puedo decir, primero haces esto, luego no, sino que tú vas a escribir y, y sale, ¿no? Y va a salir. Hombre, sí es verdad que hay estructuras, digamos, como que tenemos un poco fijadas en la mente. Entonces, que es habitual sea, por ejemplo, yo te pongo un señor, ¿no? Un señor me refiero a una figura humana y tal. Bueno, lo más habitual es que uno empiece y sea de arriba abajo, y empiece por la cabeza, luego siga por el tronco, bueno, como digamos una estructura natural, en cierta forma. Pero no hay estructura fija. En ese sentido, genial, porque pues como digo, podemos hacer la descripción como queramos. En cuanto al lenguaje ya propiamente dicho, sí tenemos ciertas normas o ciertas reglas o ciertas tendencias. Por ejemplo, los verbos, claro. Y en la gran mayoría de casos, esos verbos se utilizarán en presente o en un tiempo de pasado. ¿Vale? En muchísimas ocasiones, en un tiempo se utilizará en el presente. De repente, si estamos dentro de una novela o dentro de un texto narrativo, ¿no? No sé, por comentar, puede que ahí, puesto que en la narración el tiempo, digamos, usual es un tiempo de pasado, pues de repente ahí la descripción también se hace en pasado. Pero es mucho más habitual que se haga en presente, ¿no? En el llamado no tiempo, porque realmente en una descripción no pasa nada. En la descripción es, pues eso, una foto y tú me dices qué hay en la foto. Eh, los verbos, además, normalmente, no siempre, pero los verbos que predominarán, pero insisto, no son los únicos, serán verbos que no indiquen una acción, sino que, como dice ahí, sean verbos copulativos, es decir, ser, estar o parecer, o verbos, como dice, predicativos con significado estático, insisto, que hablen más bien de una situación o de un estado, pero no tanto de una acción. Por ejemplo, comprender. Comprender es más bien una situación. O como ahí tenéis ahí, permanecer o medir. No son exactamente acciones o no acciones puras como saltar, correr, ir, venir. Las descripciones normalmente, la mayoría de los verbos que predominen serán de este tipo, que indican un estado, una situación, más que una acción. Mira, la descripción, como decía, es como una foto fija. En la foto fija no pasa nada. Está ahí y tú me dices lo que hay. Por lo tanto, es lógico que la gran mayoría de verbos no sean verbos que indiquen una acción, un cambio, porque no hay, no hay, ¿vale? Es decir, en una descripción no es necesario hablar de cambios, hablar de acciones, sino, como digo, describir, contarme cuál es esa situación o ese estado, ¿vale? He dicho predominantes, estos verbos de estado, pero no son los únicos, o sea que si encontráis una descripción o vosotros mismos hacéis una descripción donde incluyáis verbos que indican también una acción, oye, que también se podrá, ¿vale? Pero los principales, como digo, serán los de este tipo. Habrá muchos sustantivos. Es decir, ese tipo de palabra que designa o que identifica algo en la realidad. Bueno, pues normal. Claro, tiene que haber muchos sustantivos. Y tiene que haber, como dije, ahí, imprescindible, muchos adjetivos que vayan con esos sustantivos y que por lo tanto califiquen, especifiquen, nos detallen aún más esos sustantivos, ¿vale? Porque si yo puedo decir tecla, pero si digo tecla marcada con la letra P situada en el, pues mejor todavía, porque estamos precisando aún más a través del uso de esos adjetivos. Y por último, también será habitual
como parte de elementos que podía encontrar en una descripción, lo que antes nos hemos referido como figuras retóricas, trucos del lenguaje. Sobre todo van a aparecer muchas enumeraciones. Al fin y al cabo, si redujéramos una descripción a la esencia, es una enumeración de cosas, ¿no? Pues este ordenador contiene un teclado de tanto tamaño, una pantalla de resolución no sé cuánto, mide tal cual, contiene además, es una enumeración, listado, o comparación. El ordenador que tienes entre manos es el hermano menor del ordenador no sé cuánto, con el cual comparte ciertas características. Pues lo estamos comparando y gracias a esa comparación y nos están describiendo cosas, ¿vale? O sea que ese tipo de figura retórica, insisto, muchas enumeraciones, muchas comparaciones, también forman parte de las características lingüísticas, las características de la lengua, de la descripción, ¿vale? Y hasta aquí la descripción. Bueno, esta ficha termina con un ejemplo de descripción técnica y un ejemplo de descripción literaria. Además, muy al caso porque José Despronceda es un romántico de lo que hablaremos la próxima semana. ¿Vale? Bueno, vamos a volver entonces a la sección de la descripción del aula virtual y vamos como siempre con este material extra donde podéis practicar, a través del cual podéis practicar este texto. Vuelvo a recordar una vez más, estos ejercicios que se incluyen o esta parte práctica que se incluyen dentro de las secciones de los textos, ni hay que entregarla, ni es obligatorio, nada, sino que están ahí si queréis hacerlo para practicar y a veces también para ayudaros a la hora de realizarlo a comprender mejor esa teoría, ese tipo de texto que hemos estado viendo. Bueno, hay una primera que en la que se acompaña un vídeo de un grupo que ya nadie se acuerda de él. Bueno, se acuerdan que ella fue novia del de los coches, de Fernando Alonso. Y entonces, pues uno se ve el vídeo, se ve la canción y tal, y, por ejemplo, para practicar esto que hemos dicho del lenguaje, oye, identifica los adjetivos y los verbos. Para practicar qué tipo de descripción, oye, ¿es un retrato? Sí, no. Luego también tenéis abajo textos descriptivos para clase. Ahí también tenéis textos, ¿vale? Diferentes tipos de textos para practicar. En este enlace dice pinche ahí e identifica, hay diferentes ejemplos también de diferentes descripciones y lo que te pide es, oye, lee un poco, ve revisando esos textos y di de qué tipo son. Y en el último, igual, también es una página donde tenéis ejemplos muy claros de descripciones objetivas y subjetivas para que seáis capaces de identificarlo claro. Bueno, y el último enlace es, pues, si queremos más información sobre lo que son los textos descriptivos, si queremos ampliar un poco lo que hemos comentado, si queréis más práctica. O sea que opciones hay, opciones hay. Si no hace, si quiero decir, si vais a pasar un poco de ello, lo que sí os recomiendo, nada, nunca es obligatorio, es que cuando nos aproximemos al examen sí que le echéis un vistazo, un poco por lo que, como ha preguntado José Manuel, oye, ¿de qué manera me podrían preguntar? ¿Cómo puedo eso que me ha dicho Javier que lo van a preguntar? Sí, va a haber un texto seguro para que tú escribas. Eso es seguro. Perdón, tu nombre. Inma. ¿Qué tal? Bienvenida, Inma. Inma, siempre va a haber un texto para redactar. Eso es seguro. En el de la primera, segunda y tercera evaluación. Lo que ya quiero decir, pues claro, lógicamente, veremos en su momento, veremos en el momento del examen qué tipo de texto es el que tenéis que. Pero eso siempre va, siempre va. Pues justo ahora, porque ya sabéis que vuelvo al índice del tema 2 en el segundo apartado, donde dice ejercicios voluntarios, es decir, voluntarios, no son obligatorios, pero que si se entrega, forman parte, suman para el 15% de la evaluación, pues precisamente hay uno que corresponde al texto descriptivo, que es el primero. Tarea voluntaria, tipología textual, el texto descriptivo. Se pueden entregar desde el 20 hasta el 15 de noviembre, ¿vale? Siempre la fecha límite es esa. Bueno, que si decidís hacer este ejercicio, ¿en qué consiste? Pues mirad, el primer ejercicio dice, en el siguiente enlace
tienes una serie de ilusiones ópticas. Elige una de ellas y redacta una descripción subjetiva de 200 palabras. Bueno, pues aquí tenéis una práctica, perfecto. Además, si estáis viendo un poco ya, porque ya estoy revisando y corrigiendo, he empezado precisamente por los textos narrativos que me habéis entregado del tema uno. Los textos se corrigen. Es decir, los textos no simplemente los reviso, los textos, tanto el texto de lengua como el texto de inglés, se corrigen tal cual, ¿vale? O sea que, bueno, pues una práctica perfecta en el caso de que en el examen tuvierais una descripción. Mirad, son imágenes pues de este tipo, ¿no? Como las de esas ilusiones ópticas, sociedad estrella. Bueno, pues yo cojo una, como dicen en mi tierra, la que más coraje te dé, y esa la describo. Sí, 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 lo quito, lo quito. Lo que hay ahí. Tú eliges una, evidentemente, como hay un montón, pues de repente aquella que sugiera más cosas, que o sea más fácil para decir qué es lo que pasa ahí. Y es una descripción de eso. Como son ese tipo de imágenes, pues una descripción mucho más abierta. De repente cogéis la, no sé, pues, y va a ocurrir, porque otros años ha ocurrido utilizando este ejercicio. Pues dos compañeros eligen la misma, pero uno ve una cosa y el otro ve la otra. Ah, pues no sé. Por ejemplo, mira, esta segunda. Bueno, en la imagen se pueden ver una serie de líneas que no son rectas, sino que parecen inclinadas. En cada línea hay una serie de cuadros que tienen un color negro. Me recuerda como si estuvieran mostrando. Pues ya está. Eso es lo que hay que hacer. Claro, claro, claro. Ajá, exactamente. Es decir, que no hay una respuesta correcta. La respuesta correcta es la que deis vosotros. Exactamente. Eso también va a facilitar que a la hora de describir, pues tengáis, digamos, menos presión en ese sentido, sino que escribáis lo que, como digo, veis. Bueno, pues se sube, oye, porque no, claro, claro. Si y una imagen y no ves nada, pues vas preguntando y apuntando, claro que sí. Vale, ese sería el ejercicio. Y el otro ejercicio, que, bueno, que es sobre descripción y tal. De hecho, el texto que tenéis ahí está relacionado con descripción y demás, pero también os van a preguntar o trabajamos otros elementos que ya hemos visto en la unidad uno. Por ejemplo, ¿no? Ese es el texto escrito por Rosa Montero, que es una de las escritoras pues, más relevantes que hay ahora. Si os gusta la lectura y demás, Rosa Montero es una autora perfecta, ¿no? para adentrarse en ella si no la conocéis. Bueno, hay una primera pregunta de este ejercicio en donde se destacan dos palabras del texto, que además son palabras un poco raras, mejilluda y belfudo. Oye, ¿qué significan exactamente? Oye, teniendo en cuenta los procesos de formación de palabras que vimos en la unidad uno, ¿qué creéis que es? ¿Es sufijo, prefijo, composición, es derivación? ¿Cómo creéis que van estas palabras? El diccionario os puede ayudar también en eso. ¿Cuál es el contenido? Dice la segunda, ¿cuál es el contenido de esta descripción? Es decir, de qué está hablando y si es objetivo o subjetivo. ¿Vale? Básicamente es eso. Y como aparecerán por ahí unos personajes que también, digamos, están relacionados con la descripción, oye, al describir los personajes, ¿qué tipo de descripción es? Es decir, ¿es solo la personalidad, la etopeya, solo lo físico, la prosopografía, o la descripción total? Lo físico con lo personal, digamos, que es el retrato. Justificar. Pues mira, es prosopografía porque realmente solo me está indicando cuáles son las características físicas más relevantes o algo así. Claro, precisamente esa es la idea. Ahí está. No solo practicar, sino que a través de esa práctica, lógicamente, también pues, os ayude a comprender la historia. ¿Vale? Pues si decidís hacerlo, ya sabéis, bueno, ya podéis entregarlo, hasta el 15. El total, si entregáis esas tareas voluntarias, el total al que podéis aspirar en el trimestre es del 15%, ¿vale? Y recordad, eh, claro, y recordad que el compromiso es hacer la tarea completa y entregarla. Con eso ya se obtiene digamos, la puntuación que corresponde. ¿Vale? Luego ya, pues,
y habrá una revisión, yo os comentaré, etcétera. Pues mira, esto está bien, esto está mal. Exactamente. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la descripción, el texto descriptivo. En el próximo bloque hablaremos de el romanticismo, que será la parte de literatura. Maravilloso, ya lo veréis. Yo no sé vosotros, pero yo voy a disfrutar mucho. Vale, vamos a parar aquí la grabación. Eh, 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 eh.